Muy buenas tardes, aquí estamos un día más en el Per Amor a l'Art. En esta ocasión nos acompaña Alejandro El Goma. Buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes. Que es archiconocido en Castellón. Alejandro El Goma fue durante muchos años el encargado principal de la legendaria sala de conciertos El Rico Amor, como muchos conoceréis, por la que han pasado grandes grupos de los años 90. Y actualmente es encargado en Piropo, Benicàssim, y pincha sus propias sesiones de música como DJ. Muy buenas tardes, una travega, Alejandro. Vamos a hablar un poquito del Rico Amor, porque es leyenda el Rico Amor ya en Castellón, y quería que me comentaras un poquito cómo fue la historia de allí y tal. ¿En qué año abrió por primera vez el Rico Amor? Pues lo abrí cuando monté el Rico Amor, lo monté con Susana Alcón y lo montamos en el 92, en diciembre del 92 abrimos. Y empezamos primero como pub y siempre teníamos la idea de hacer conciertos, aunque los conciertos empezaron un poco más tarde. Abrimos en diciembre y los conciertos empezarían como en abril o en mayo del 93, empezamos a hacer conciertos. Y conseguíais llenar la sala siempre, ¿no? Siempre estaba el público ahí pendiente de los conciertos. Sí, lo que teníamos era un público muy fiel, que había mucha gente que venía a tocase quien tocase. Le daba igual el estilo de música que fuera. Mucha gente venía a ver quién tocaba y a descubrir grupos. Yo creo recordar de las pocas veces que fui al Rico Amor que tenía una estética grunge, así hippie, pop, indie. Sí, era una estética, sí. En aquella época éramos todos hippies, todos queríamos ser muy hippie. rockero, estaba todo pintado en rojo y morado y eso, con muchas lucecitas de colores y Resultaba atractivo, ¿no? Para la juventud de aquella época. sí. Y aparte había unos objetos decorativos así como viejos, ¿no? Sí, porque Sí, legendarios somos también. muy fetichistas y entonces teníamos todo lleno de Cositas, pero allí de calaveritas y de cortinitas rojas. cortinitas, sí. Pero había una cortina el escenario estaba enmarcado por una cortina de leopardo de terciopelo rojo y la entrada al camerino era una cortina de leopardo. ¿Y qué grupos de los más emblemáticos de los años 90 fueron a tocar allí? Pues estuve tocando Dover, estuvieron tocando los Harons, estuvo tocando también Amaral, por ejemplo, al principio, cuando empezaba. Y luego todos de grupos de aquí de Castellón, de Villarreal, y eso prácticamente todos. Los Shock Treatment, Barreno, Depressing Claim, la inmensa mayoría de los grupos de la provincia estuvieron tocando por allí. ¿Y qué grupos se hicieron famosos después de pasar por allí? Si recuerdas alguno, dos, Pues tres. Normalmente, como era una sala pequeña, la mayoría de grupos que venían cuando empezaban. Entonces pues estuvieron, por ejemplo, los Lori Meyers, con el recién sacado el primer disco. Estuvieron también los Australian Blonde, también, pues nada más sacar el primer disco. Dover, cuando sacó el primer disco, al poco tiempo de estar ahí actuando, fue cuando empezaron a hacerse súper famosos, porque además fue súper rápido lo de Dover. Amaral, cuando vino a tocar, no tenían ni disco todavía, ¿sabes? Y la mayoría de grupos que vinieron. Luego vinieron muchos grupos extranjeros que sí que tenían ya, dentro del panorama del punk y del punk rock, que tenían muchos discos y eso, pero también era un público más reducido, ¿no? No llegaron a hacerse tan famosos como se hicieron pues Dover o Amaral o grupos así españoles. Yo escuchaba mucho Radio 3, de Radio Televisión Española, en la radio, bueno, claro. Y recuerdo, ¿puede ser que Julio Ruiz te entrevistara alguna vez? Sí. En base al Rico Amor, y la sala, y los conciertos. Sí, porque en aquella época en el circuito estábamos, Rico Amor era uno de los locales del circuito del rock en España. De hecho, había muchas bandas extranjeras que venían a tocar a Castellón y no iban a tocar a Barcelona. Entonces, era un referente, ¿no? Sí. Era un referente en aquella época. ¿Y cómo definirías tu experiencia allí? Pues muy buena. ¿Buena? Muy ¿Te lo buena, pasaste claro. bien? Fue un sueño cumplido, ¿no? Que se dice, porque en verdad no esperábamos que vinieran los grupos, que la mayoría de grupos que vinieron a tocar, al ser fans de la música también no esperábamos que muchos de los grupos que vinieron a tocar que llegaran a actuar allí con nosotros. Aparte, por aquí, por Castellón, ya no en el Rico Amor, sino en otros locales, tocaron pues, Green Day por aquellos años, sí. Los Planetas y alguno más que ahora no me acuerdo. Pero Castellón sí, como he dicho, era un referente para la música de aquella época. Claro, coincidió en aquella época que se montó un sello, el sello No Tomorrow, que era un sello de punk, y se montó en Castellón, y empezó a sacar tanto discos de grupos nacionales como de grupos extranjeros. También se inauguró la sala Voodoo, que es lo que después fue el Dr. Slump, pero en la época de Voodoo, que se llamaba Voodoo, era una sala muy rockera, y hacía conciertos ya un poco de grupos con un poco más grandes que los que tocaban en Rico Amor, ¿no? Se creó una escena muy bonita en aquellos años.
¿Y los Romeos son de aquella época o posterior? Los Romeos son anteriores. Ah, anteriores. Sí. Muy bien. Pues también pegó fuerte la canción Sí, de sí. los Romeos. ¿Y cuántos años duró esto, del Rico Amor? Pues desde el 92 hasta el 2006. 14 años fueron, prácticamente. ¿Y por qué cerró? Pues por cambio generacional. Porque en los conciertos sí que nos seguía viniendo gente, pero a lo que eran las sesiones de club ya no venía tanta gente. Entonces no podíamos mantener el local, porque... pasó de moda, digamos, ¿no? Porque a la juventud a lo mejor le interesaba la gente quería otra cosa. Y como se sacaba el dinero era con las sesiones de club, no era con los conciertos, porque los conciertos entre publicidad, la mayoría de dinero, normalmente los conciertos los hacíamos domingos por la tarde, con lo que la gente también consumía menos. Pues, las taquillas eran íntegras para los grupos y entonces, pues, al final... Pues, no había internet y todas esas cosas, claro, como no ahora. existía internet. Empezó al final de... Era completamente distinto, todo, igual sí. se quedó un poco obsoleto, ¿no? Al final. Bueno, fue más un cambio generacional, creo yo, y cambios de estilos musicales. Pero bueno, en su momento triunfó, que es Sí. lo que cuenta. Y ahora vamos a ver algunas fotos de Alejandro durante su trayectoria por el Rico Amor y demás. Sí, estás Es un actual. retrato. ¿Quién te lo ha hecho este retrato? Martín Bellón, un amigo, un fotógrafo de Oropesa. Muy auténtico, el perro. Sí. ¿Qué perro es? Con mis perros, Maika y Eddie. Pareces un poco mayor ahí. Sí, esto fue de una fiesta que hicimos ahí. Esto es la entrada de Ricomor. Y esto fue una fiesta que hicimos de ciencia ficción en Ricomor. hacíamos muchas fiestas. Efectos especiales, ¿no? Sí, un par de domingos al año hacíamos fiestas de disfraces. Y eran fiestas temáticas. Y ese que va de rockero, de estrella del rock. Este es con un amigo, con Carlos. Vale, qué joven, ¿eh? Aquí sí, esto es recién abierto, además, Ricomor. Esto será del 93. Como, Qué jovencito. Sí, esto es recién abierto. ¿Y el que está a tu lado es famoso también? ¿Un personaje famoso? En Castellón sí que es bastante conocido, sí. No es músico ni nada, pero es muy... Dentro del ambiente del rockabilly, del rock and roll y eso es muy conocido, Carlos. Y no me has dicho nada de Morcillo. Morcillo también tocaría alguna vez, Sí, ¿no? Morcillo tocó como Morcillo y tocó como Doctor Diente y como par de hecho, bueno, hicimos hasta un cumpleaños de él, celebramos allí en fiesta privada un cumpleaños de Morcillo. También era un personaje. Sí, mira, esta es una foto de la sala, que tenemos la mítica columna de llamas. Ahí. Con mosaico, ¿no? Sí, eso lo hicimos todo a mano entre un amigo y yo. La decoración de la sala, ¿de quién iba a cargo? La decoración de la sala era parte mía y la gran mayoría de Susana Alcón. Tenías buen gusto también ahí poniendo Sí. cositas. ¿Este eres tú? Este soy yo. También, y también esto será después del 93, 94 debe de ser esta foto. Pinchando allí en la cabina de Ricomor. Esta es actual también. También hecha por Martín Bellón esta fotografía. ¿Te gusta que te hagan retratos? Sí, sí, me gusta. Otra fiesta de disfraces, ¿no? Esta era toda la plantilla que estábamos trabajando aquel entonces, que es la fiesta esa de ciencia ficción. Qué chulo. Allí encima del escenario de Ricomor es esa foto. Todas esas personas tendrán alrededor de 50 o por ahí. Pues por ahí, sí, claro. Esto es con los amigos. Una cena que hicimos y nos hicimos la foto ahí encima del escenario. Esta fue poco antes de cerrar ya, esta foto. Una curiosidad, la cortina de atrás pone Rico Amor con las letras Sí. del Rico Amor corporativas. ¿Quién os diseñó? El diseño Susana Alcón lo hizo. ¿Y el nombre quién lo eligió? El nombre lo elegí yo. El nombre viene de una canción de un grupo de punk californiano que se llaman Los Ceros. Son del 77, de hecho siguen en activo. Uno de los miembros del grupo de Los Ceros es el Beth, que se hace llamar el Mexican Elvis. Y era una canción que se llamaba Ricomor de Los Ceros y me gustó mucho y lo que hicimos fue un poco juntarlo y hacer, en vez de Ricomor, que era en francés, ponerlo en castellano y hacer castellanizarlo. Ricomor, sí. Esto es en el camerino de Ricomor con Suzy y los Cuatro allí después de un concierto debía de ser esta foto allí dentro del camerino, sí. Qué locura, qué bien me lo pasaba ahí. Estos son los Demolition Doll Rods, un concierto que hicieron un domingo por la tarde, no me acuerdo el exacto del año. A ella se le ven hasta las ideas ahí. Sí.
Y este es con Kawabata, que es un guitarrista de un grupo japonés que se llama Nazir Mother Temple. Son un grupo de psicodelia. Y este fue el último concierto oficial que se hizo en Ricomor, que fue en junio del 2006. Y fue el último concierto como concierto oficial. Porque después ya en septiembre del 2006 hicimos un fin de semana de dos días de conciertos y fiestas, pero ya fue las fiestas de clausura para la despedida, ¿no? De despedida del bar, sí. Y este fue el último concierto que se hizo en el bar. Pues qué pena, ¿no? Os daría penita de cerrar todo aquello. Este, mira, con Paul Collins, es el que está en medio con la camiseta de Ricomor, es Paul Collins, que fue miembro de los Nerves y de Paul Collins Beat. Ahí también está Santi Campos, que ahora guitarrista de Mal Consejo y ahora actúa como Santi Campos en solitario. Y Javi, a la izquierda de Paul Collins, está Javi No Tomorrow, que fue el que montó el sello No Tomorrow que te comentaba antes en Castellón. Esto también es en el camerino de allí de Ricomor. Uno de los primeros conciertos que hicimos, también este. Ya está. Muy bien. Nos vamos a continuar un poco con la entrevista. Hemos dicho que ahora te dedicas a pinchar tus propias sesiones como DJ. Sí, ahora estoy de encargado en Benicassim, en el piropo de Benicassim, que está en la Plaza de los Dolores en Benicassim. Y luego aparte sigo de disc jockey por ahí, pinchando en festivales y pinchando en clubs o básicamente donde me llamen. ¿Has participado en el FIP alguna vez? Sí, la última vez fue en el 2019, y aparte he estado como 5 o 6 veces más. Estuve una temporada que pinchaba casi todos los años en una carpa que se llamaba Silent Disco, que éramos 2 disc jockeys, uno de electrónica y uno de rock, pinchando a la vez y el público con auriculares. Entonces en los auriculares tenías un selector y elegías... Podía elegir claro, una cosa o la otra. Si te quitabas los auriculares no oías nada y con el selector escuchabas el disc jockey que querías. ¿Y qué tipo de música pinchas en tus sesiones? ¿Siempre pinchas las mismas... Normalmente, ¿El mismo tipo de música o varía? Me adapto al sitio, pero siempre dentro de un abanico del rock, pop, indie, ¿sabes? Ahí sí, dentro de lo que esto. pida el público, a lo mejor, ¿no? Bueno, sí, un poco más de lo que es el ambiente que suele tener el local. Y... A ver, no lo hemos dicho, lo digo ahora. Trabajaste también, tenías un bar que se llamaba Spoonful, una sala... 16 años también estuve en el Spoonful. Y estuviste también en el Travesura, en la sala Travesura en Benicassim, al lado de Casablanca. Sí, Spoonful lo monté también con Susan Alcón y tenemos otro socio que se llamaba David Pomer. Y Spoonful lo abrimos en el 2004 y hasta, bueno, yo me lo dejé en diciembre de hace... Pues más de 10 años estuvo, sí. ¿no? Más de 10 años, que también de hecho, bueno, fue un éxito, abierto, ¿no? sí. El Spoonful. Y la idea original cuando montamos Spoonful era un bar para montar un club solamente para poner música negra. La base de la música que poníamos era soul, pero también poníamos pues jazz, funk, pero todo. Y la decoración del Spoonful también era espectacular, no tenía nada que ver con la del Ricomor, pero sí, claro, porque estábamos enfocados al tema de los años 70 y al tema de la música negra en aquel bar. Entonces era un tema así más de música, de decoración más sofisticada y más hacia los sonidos negros. ¿Y estás satisfecho con tu experiencia en el Spoonful y en el Travesura? Sí, aparte claro. de uno del Ricomor. Claro. Sí, ¿no? Sí, mucho. Han sido sueños cumplidos, siempre el llegar a tener los locales y el llegar en Ricomor, por ejemplo, que tocara la gente que tocó, ¿sabes? Eso fue un sueño cumplido. No nos esperábamos que vinieran grupos del nivel que vinieron a tocar. Se convirtió en un referente, que ya lo hemos dicho, y tenía mucho caché ir a tocar al Ricomor, ¿no? Sí, había grupos que nos llamaban, grupos extranjeros que nos llamaban para venir a tocar. Incluso sin poder pagarles el caché que el grupo pedía, igual querían venir a tocar. Pues decían, no, hemos encontrado unos amigos en Nueva York y nos han dicho que si vamos de gira por España tenemos que tocar allí en Ricomor. Y yo, pero si no, es que... Y os llamaban al fijo, ¿no? Porque entonces no había sí, ni claro, móviles. Claro. No había el teléfono era móviles, fijo, os llamaban era al teléfono fijo y contestador, claro. Y bueno... no sé si ¿tienes el mismo público en tus sesiones que tenías en tus locales? Depende, porque ahora con el tema del tardeo sí que viene mucha gente que venía a las sesiones ya de Ricomor y sí que hay gente, sí que eso, pero luego cuando son sesiones por la noche, pues por la noche suele ser gente más joven.
gente más joven que les gusta por lo que sea ese tipo de música. Sí, y también pincho música más actual. Dentro del rock y del pop, pues música más actual. Indie, soul, pop, jazz, rock, ¿con cuál te quedas? Un poquito de cada. Sobre todo el rock, pero me gustan muchísimos estilos de música. Siempre he tenido un gran problema, soy coleccionista también de discos y he tenido un gran problema con eso, ¿no? Que igual me compro discos de rockabilly, que me compro discos de heavy, que me puedo comprar discos de flamenco. Entonces siempre he tenido un problema muy grande con ese a la hora de ir a comprar. Pues tienes una gran cultura musical, a lo mejor, y te cuesta elegir, sí, te cuesta quedarte con uno, ¿no? Claro. ¿Y dónde sueles pinchar? ¿Dónde te suelen contratar para tus bolos? Pues mira, ahora voy a pinchar en julio en un festival que hacen en el Pinar de Castellón, que se llama Concerts al Pinar. En junio uno que hacen en el Parque de Rafa la Fena, también otro festival que este es nuevo, va a ser el primer año que se haga. Últimamente estoy pinchando ahí en Piropo, en Benicassim, casi todos los sábados por la noche estoy ahí pinchando. Y luego donde me llamen. En verano me suelen llamar también de chiringuitos de playa y temas así. Este verano me tocó pincho sí. En la Barcelá. En Almazora estuve pinchando, sí, en la playa de Almazora este verano. ¿Volverás? Espero que sí, que me llamen. Sí, ¿no? Y podríamos decir que a día de hoy eres uno de los personajes más auténticos en el mundo de la música aquí en Castellón. Cosa que nadie duda, creo. Bueno. Y que no hay nadie que no te conozca. ¿Cómo llevas la fama en Castellón? Bueno, más que fama llevas un personaje público que va paseando por ahí, por la calle en medio y popular y eso, pero claro, yo llevo desde los 15 años pinchando y trabajando en bares y trabajando en la noche en Castellón, entonces claro, me conoce muchísima gente. Estás acostumbrado, ¿no? Son muchas generaciones las que han pasado por los bares, entonces claro, me conoce mucha gente. Pero más que fama, ya te digo, yo creo que es popular, más que famoso. ¿Y eso de ser un ídolo de masas se lleva en la sangre? ¿Se nace, se hace? Pero no soy ídolo de masas, pero hombre, bueno, eso es sí, ¿no? De tu generación, sí, es verdad. Alejandro era Alejandro. Es popular, ya te digo. Bueno, yo creo que soy popular más que... Y tienes, eso que estamos hablando, eres un personaje público. ¿Tienes un equipo de asesores o funcionas tú independientemente? No, yo... ¿Te asesoras a ti mismo? Sí. Bien. ¿Y qué otros... has nombrado otras personas del mundo de la música de Castellón que hayas coincidido? ¿Has nombrado ya algunos? Morcillo... es que yo no los conozco. Sí, prácticamente todos los grupos de Castellón han tocado casi todos en el bar. Porque en aquella época pues hacíamos muchísimos conciertos y casi todos los grupos, sobre todo pues de la época de los 90 y primeros 2000, que fue la... Y al tener a lo mejor tantas influencias también los músicos de Castellón que venían aquí y tal, también se motivaban ellos a crear música, ¿no? Sí. De alguna manera. Sí, por las influencias que venían de fuera, claro, de Madrid, claro, de Barcelona. Claro, allí aquello influyó a mucha gente a la hora de montar grupos y todo, de gente joven de Castellón. Es que el Rico Amor fue casi tan importante como si hubiera sido un garito de Madrid o Barcelona, ahora que lo digo, o Granada o... Sí. Tuvo mucho Estamos en aquella época, éramos referente a nivel nacional. Fue un filón. Claro, tanto para los grupos nacionales que se veían como para las giras de los grupos extranjeros que venían a España. De hecho, había muchos grupos extranjeros que no actuaban en Barcelona y actuaban en Castellón. Porque entonces yo me acuerdo que hacían películas o series y tal, y los grupos tocaban en un garaje, en el garaje de los padres de uno, y estaba insonorizado con cajas de huevos. Sí, claro. Y eso que hemos dicho, que había fijo, que no había móvil, no había internet, y bueno, era completamente distinto. Las cosas se han pegado 100 vueltas desde entonces. Claro. Y si te propusieran revivir todos los momentos memorables que has vivido hasta ahora, ¿los volverías a vivir? ¿Sería posible otro Rico Amor? Yo ahora mismo no lo veo posible, otro Rico Amor, porque la gente quiere otros estilos de música y eso, además, por el público en Castellón ahora mismo, ¿no? Pero bueno, sigo en activo, sigo pinchando en activo y sigo organizando algún que otro concierto y que estamos ahí todavía en la brecha. ¿Y volverías a vivir la vida que has vivido? ¿Con los éxitos que has tenido? Si tuviera que volver a vivir la vida, sí. ¿La volverías a vivir igual? Sí. Sí, porque ya te digo, han sido muchos sueños cumplidos, ¿no? Yo he sido siempre muy fan de la música, ¿no? y el estar en contacto con grupos de los que yo era fan, ¿sabes? Eso era un sueño. Era un sueño, ya te he dicho. Que era, sí. Pues muy bien. Pues nada, pues hasta aquí hemos llegado. Gracias por venir, te deseamos mucha suerte. Muchas gracias por llamarme. Y que otra vez algo parecido al Rico Amor sea posible, dentro de lo posible, valga la redundancia. Muchas gracias. Gracias por venir y hasta la próxima.
Muchas gracias.